alias la mujer Rasputin. Yo diría que más mala con dolor, pero bueno, me voy a guardar mis opiniones por ahora. Antes de continuar, espero que hayáis pasado unas buenas navidades, que hayáis celebrado con mucho amor la entrada del nuevo año y con mucha ilusión y esperanza. Y por cierto que de nuevo feliz año. Y nada, vamos a por el primer True Crime del año. Os haré algún vídeo más de ASMR también por ahí que me habéis pedido, pero vamos a empezar con un True Crime, que es lo que toca. Por mi parte también, antes de continuar, deciros que mi chico ya llegó de Perú. Está en Amberes de nuevo. Ha llegado del verano a la nieve directamente. Así que nada, todo perfecto. Todo en orden, todo. Cada uno en su sitio. Y todo bien. Bueno, vamos al caso, que es largo, muy largo. No sé si cortaré, si haré dos partes, o si me queda un vídeo muy largo, o directamente lo dejaré, porque también hay personas que me pedís vídeos más larguitos. Así que nada, hoy es el día de Reyes, por cierto. Estoy grabando por la tarde del día 6. Ya no hay ruido de cabalgatas ni nada de estas cosas. Y hace un frío helador. Bueno, dejo de enrollarme. A ver cómo coloco todo esto. Así. Y bueno, empiezo. A finales de... Voy a acercar el micro. A finales de 1950 se hizo público un caso de salvajismo sin precedente en la historia de Grecia. El escándalo empezó cuando la Fiscalía de Atenas emprendió una investigación tras la denuncia en la que se aseguraba que niños menores de edad y una anciana de la ciudad de Patras estaban siendo retenidos en el monasterio de los antiguos ortodoxos veterocalendaristas en la ciudad griega de Keratea. Durante el registro que se llevó a cabo en el monasterio, encontraron a una anciana de 65 años encerrada en un sótano oscuro y en un estado de salud lamentable, que suplicaba a las autoridades que la salvaran. Posteriormente se supo que la anciana sufría de artritis deformante y, aconsejada por dos monjes, había acudido al monasterio para ser curada. Una vez allí, le quitaron por la fuerza sus propiedades y fue encerrada en una celda prácticamente sin luz, con la intención de que muriera. Incluso intentaron acelerar la muerte de la anciana practicándole terribles torturas. La policía liberó a 3 niños y arrestó a la abadesa María Soulakiotis. A partir de ahora creo que la llamaré María por economía del lenguaje de ese apellido griego tan complicado. Poco se conoce de su vida antes de convertirse en monja. Se sabe que nació en Karatea, Grecia, y trabajaba en una fábrica. Marian, junto con el arzobispo Matthew Karpathaus, fundaron el monasterio de la Virgen de los Pinos en 1927. El monasterio está ubicado entre la ciudad de Keratea y el pueblo rural de Kakitalasa, ambos ubicados en el municipio de Laureotiki,
diócesis, aunque Matthew también dejó claro que el objeto del monasterio era apoyar financieramente al naciente movimiento del antiguo calendario. Como parte de los mateístas, María fue llamada madre y más tarde abadesa María de Keratea. Cuando el arzobispo Matthew cumplió 78 años, le dejó todas las operaciones del día a día a María, mientras él pasó a realizar otras prácticas como vivir de forma ermitaña o permanecer de manera voluntaria en celdas aisladas junto a otros monjes con cadenas atadas a su cuerpo como parte de su meditación. Se dice que la salud de Matthew comenzó a deteriorarse durante la Segunda Guerra Mundial, lo que lo dejó aún menos capaz de supervisar de manera efectiva a María y lo hizo más dependiente de ella. Cuando la salud de Matthew comenzó a fallar gravemente en 1950, la ya considerable influencia de Marian sobre él creció a su vez. Tras la muerte de Matthew, Marian lo sucedió como abadesa del monasterio. Esta Marian era una buena pieza, pero si os quedáis hasta el final os sorprenderá. En 1949, la infame abadesa extendió sus redes criminales al monasterio de Nira, en la isla de Lefpaga, situada también en Grecia. Para ello envió a una de sus monjas a visitar el monasterio, actuando como agente externo de sus actividades criminales. Fue la encargada de conseguir víctimas y de vender sus propiedades con fines de lucro. Con una capacidad de persuasión irresistible y un gran conocimiento en todas las materias y leyes eclesiásticas, convenció a los dueños del monasterio de Nira a ceder todas sus propiedades para que el poderoso monasterio de Keratea fuera el encargado de gestionarlo. Sin embargo, el juez de paz, Vasiliki, que también era el notario encargado de regularizar la cesión de propiedades, vio algún tipo de irregularidad que le llevó a la conclusión de que se trataba de un fraude y logró convencer a los propietarios de no ceder su monasterio. Por lo tanto, la monja regresó a Keratea sin el botín. Sin embargo, a su llegada recibió nuevas instrucciones de Mariam y en septiembre de 1950 regresó a Lefkada. Esta vez convenció a los 73 propietarios del monasterio de Nira para que firmaran un poder notarial en el que se asignaba como apoderados y administradores del monasterio a 7 monjes y monjas del monasterio de Keratea, entre ellos la abadesa María. Así que la lista. A los apoderados se les confió aceptar monjes, trabajar en el monasterio de Nira, aceptar donaciones y legados y administrar la propiedad del monasterio. Durante la duración del poder otorgado de por vida y hasta la muerte del último de los apoderados, únicamente se podía revocar el poder en caso de abuso,
confirmado judicialmente, y con la única obligación del monasterio de Keratea de colocar en el monasterio de Nira a un antiguo sacerdote bajo la pena de anulación del poder. Así, en octubre de 1950 se instaló en el monasterio un pequeño grupo de monjas de Keratea y un anciano sacerdote. Los niños están jugando en la calle. Sin embargo, el poder de Mariam sobre el monasterio de Nira no duró mucho, ya que al mismo tiempo estalló el escándalo y los que habían asumido el poder sobre el monasterio fueron detenidos, acusados de graves cargos. En aquel momento también se supo que la terrible abadesa había intentado persuadir sin éxito a otros dueños de iglesias y monasterios de Lefkada para que transfirieran sus propiedades al fondo común de Keratea. El monasterio de Nira continuó en funcionamiento bajo la supervisión del Comité de Gestión de la primera diócesis. El monasterio de Keratea continuó en funcionamiento pese al escándalo y se sustituyó a la abadesa detenida por las autoridades por otra monja externa al monasterio. Por otro lado, la abadesa alentaba a las mujeres ricas a unirse al convento y luego torturarlas hasta que donaran sus fortunas al monasterio. Una vez se donaba el dinero, en algunos casos mataba al donante. A partir de 1940, después de establecer el control sobre las otras monjas en el convento, envió a los monjes del monasterio por Grecia en busca de solteronas, viudas y familias adineradas para convertir. Se informó que en el momento de su arresto había acumulado 300 casas y granjas en toda Grecia, así como oro y joyas. Una de sus acusadoras, Eugenia Marghetti, dijo que la retuvieron en una celda de aislamiento y la torturaron hasta que entregó sus bienes con un valor de $80.000 en 1952, que vendría a equivaler en la actualidad, bueno, aquí viene en 2021, a unos 800.000 euros, pues digamos que en 2026 podría estar cerca del millón de euros el valor de esos $80.000 de 1952. La abadesa fue investigada en un inicio por la desaparición de Ximena Spirides, una estadounidense nacida en Grecia que fue vista por primera vez en 1949. El FBI había rastreado a Spirides hasta el monasterio y su padre, Cristo Spirides, pidió a las autoridades griegas que tomaran medidas, alegando que su hija fue atraída al convento por una monja que identificó como Mariam, quien dijo que había estado en los Estados Unidos para recolectar su propiedad por un valor de $10.000. La señora era un poco ambiciosa, ¿no? Muchas personas que habían vivido ellas mismas el horror del monasterio o sus familias comenzaron a comparecer ante la fiscalía. Nadie podía imaginarse las terribles revelaciones que iban a despertarse, dejando sin palabras tanto a los funcionarios de la corte como al público. A medida que avanzaban las investigaciones, se supo que la abadesa y el
el pseudo-obispo Matthew, que había fallecido el año anterior, tenían en su poder enormes bienes inmuebles. Los escándalos que se produjeron en el monasterio destaparon rivalidades entre monjes, palizas, contrabando sistemático utilizando una embarcación propiedad del abad, que se saldó con la muerte de más de 500 personas en terribles condiciones, entre ellos muchos niños. Tras los muros del monasterio y en una atmósfera de extremo fanatismo, sadismo e instintos criminales, los monjes fueron incapaces de reaccionar ante un exterminio masivo. El miedo y la muerte reinaban en el monasterio, donde se aplicaban torturas medievales y métodos de la Santa Inquisición. La abadesa Mariam tenía una red organizada por toda Grecia que engañaba a personas acomodadas, desesperadas o ingenuas y las llevaba al monasterio. A menudo eran familias enteras, como dijimos antes, donde eran eliminadas sin concesiones bajo un estado de violencia y engaño, obligándolas a firmar papeles y a ceder sus propiedades al monasterio. Una vez se aseguraban de que las propiedades pasaban a ser del monasterio, es cuando comenzaban las torturas con el fin de exterminarlos y de borrar cualquier testigo. En celdas sucias y prácticamente sin luz, las víctimas eran sometidas a ayunos agotadores, proporcionándoles un trozo de pan al día o verdura en estado de putrefacción, mezcladas con plantas venenosas. Eran brutalmente golpeadas y pronto caían enfermos a causa de las terribles condiciones. La mayoría padecían tuberculosis. Los impactantes testimonios de los monjes describían cómo eran desnudados y golpeados con tablas, colgados boca abajo en árboles para sacarles los demonios, encendiendo un fuego bajo sus cabezas. Los sumergían en fosas de cal, les perforaban con clavos o los ataban desnudos durante días. Los niños que iban al monasterio con sus padres pronto quedaban huérfanos después de que sus padres murieran de penurias. Les cargaban con el trabajo más pesado, los dejaban en ayunas y a la menor oportunidad eran golpeados brutalmente. La mayoría de estos niños siguieron el destino de sus padres, muriendo aterrorizados y enfermos en el infierno medieval en el que se había convertido el monasterio. Un testimonio explicó: mi hermana y mi cuñado también murieron allí. Sus 3 hijos fueron sometidos a diversos abusos. A uno de ellos lo colgaron desnudo boca abajo varias veces y lo golpearon hasta quedar inconsciente. Cuando el padre murió, las monjas instaron a contagiar a su hijo de tuberculosis. Tras estos terribles testimonios, se decidió hacer una segunda incursión sorpresa en el monasterio, en presencia del fiscal adjunto, el investigador y los comandantes de la gendarmería de Atenas y Queratea, acompañados por un grupo de 60 gendarmes. En los establos del monasterio encontraron cadáveres de monjas y niños pequeños, apilados y montones de huesos humanos. El médico local aseguró a las autoridades, a pesar de las afirmaciones contrarias de las monjas, que nunca lo llamaron para dar tratamiento alguno, sino para firmar únicamente certificados de defunción. Los 36 niños que se encontraron
fueron trasladados al orfanato Iosifoglio de Atenas. Entre ellos había una niña cuya muerte había sido informada por las monjas a su padre. Las investigaciones continuaron con interrogatorios y más detenciones durante los días siguientes. El fiscal llegó a decir durante el juicio: Keratea es una vergüenza para Grecia. Se me ponen los pelos de punta. Imagínense a 150 niñas muertas allí por tuberculosis. Los acusados, entre ellos muchos monjes y monjas confidentes de Marian, fueron condenados a diversas penas. La propia abadesa fue condenada a un total de 16 años de prisión por los cargos de fraude, malversación, secuestro y homicidio. Y estamos de nuevo con el homicidio. Yo no sé en esta sociedad qué se necesita para que digan asesinato. No lo entiendo. Bueno, y ahí no queda. Ahí no queda. Marian Saulakiotis murió en prisión en 1954 a la edad de 71 años. En la actualidad, el monasterio de Keratea sigue en funcionamiento, pese a su terrible pasado. Más de 85 policías allanaron por primera vez los terrenos del monasterio la noche del 4 de diciembre de 1950, acompañados de un fiscal, un juez y un médico forense, en un operativo que duró toda la noche. En 1951, después de su arresto, los seguidores marcharon en protesta por su detención, exigiendo que las devolvieran a sus líderes. Esto llevó a la policía a proteger la casa del arzobispo Spiridon, a quien planeaban secuestrar en represalia con el objetivo de mantenerlo como rehén hasta que las autoridades liberaran a Saulakiotis. ¿Os lo podéis creer? El fanatismo es muy malo en todos los aspectos de la vida. En el juicio, el abogado de Saulakiotis, Panos Panay, yo he puesto los nombres, pero otra cosa es que los pronuncie bien, Panos Panayotakan, dijo que en su defensa que las personas entregan todas sus propiedades materiales a los monasterios cuando se unen como un voto de pobreza, y que las propiedades se pusieron a nombre personal de Saulakiotis. Víctimas conocidas. Bueno, claro, en su defensa dijo eso como que las personas que entran a un monasterio pues que ceden todas sus pertenencias, ¿vale? Pensemos que es así, que no tiene por qué ser, ¿no? Pensemos que yo decido entrar a un monasterio y cedo mis bienes. Por eso me tienen que torturar hasta la muerte. Vamos a ver. Y ahora os comento varios casos asociados a... os comento varias personas asociadas a esta modus operandi, digamos. O mejor dicho, nombres de personas que fueron víctimas de esta mujer y de esta red, porque no era ella sola, era una red, aunque ella era la cabecita pensante. El señor y la señora Vaca. Marian convenció a la familia Vaca, que originalmente tenía 5 miembros, 2 adultos y 3 niños, de unirse al monasterio, y al principio entregaron voluntariamente su propiedad. Cuando la señora Vaca se dio cuenta de las terribles condiciones del monasterio, informó a las monjas que quería irse con sus hijos, no dispuesta a desprenderse de la considerable riqueza que poseía la familia Vaca,
Soulakiotis la condenó a vivir en confinamiento solitario en una celda plagada de tuberculosis durante 6 meses con poca comida. La señora Vaca entró en coma y murió poco después. Su esposo corrió la misma suerte. Otra persona, la señora Michalakov, cayó enferma de tuberculosis y decidió probar el monasterio, ya que ofrecía tratamiento gratuito. Esa es otra, si tienes dinero, ¿por qué te vas a buscar lo gratuito? Gástate la pasta, busca un médico en condiciones. Es que yo eso, bueno, allá cada cual. No recibió tratamiento ni fue vista por un médico y fue encerrada en una celda en la que murió después de ceder su propiedad. A ver, la mujer fue buscando algo gratuito y encontró lo peor que puedes encontrar. No está justificado, obviamente, pero yo, si tengo dinero, no voy buscando lo gratuito. Aunque hay personas que, oye, hay gente para todo. El señor y la señora Panagistopoulou, ahí el nombre, obligados a ceder su casa a la abadesa, ambos murieron de hambre en el monasterio. La hermana Teodote, después de ser acusada de mala conducta por Mariam, se ordenó que la golpearan como penitencia. Las monjas que llevaron a cabo las órdenes la golpearon hasta el punto de provocarle una hemorragia interna que le causó la muerte. Por otro lado, la hermana María llegó al hospital donde murió después de recibir una golpiza similar a la que le dieron a la hermana Teodote. Simela Espírides, que la habíamos mencionado anteriormente, su cuerpo nunca fue hallado. Y bueno, y para concluir diré, Soulakiotis negó, por supuesto, todos los cargos en su contra hasta su muerte, calificándolos de ficciones satánicas. Se dice que aceptó todas sus sentencias penales sin emoción, solo persignándose y diciendo una tranquila oración de venganza a San Mateo. Recibió tres sentencias en juicios separados, una entre 1951 y dos en el año 1953, la última terminando apenas unos meses antes de su muerte. En su primer juicio recibió una sentencia de 26 meses, en el segundo 10 años y en el tercero 4 años más de manera consecutiva. Irrisorio para mi gusto, para mi opinión, irrisorio. Murió en la prisión de Averov el 23 de noviembre de 1954. No se sabe su edad exacta a fecha de su muerte, pero varias fuentes colocan la edad de su obituario en la de 71 años. Fue enterrada en los terrenos del convento cerca del cuerpo de su predecesor, el obispo Matthew Karpatakis. Desde entonces, una minoría, ojo, de historiadores afirman que la abadesa era inocente y que fue injustamente juzgada. Su secta continuó en la clandestinidad a pesar de haber sido proscrita y actualmente la veneran como santa y mártir, defendiendo su inocencia.
asesina en serie y ya está. Sin más, ni homicida, porque no, un homicidio, claro, dice homicidio. Es complicado, porque claro, morían de tuberculosis, de hambre, de sed, de... Pero ¿quién le hacía todo para que esas personas llegaran a esa tesitura, a ese estado? Bueno, cosas de la humanidad. Y los que habéis llegado hasta aquí, se me acaba de ocurrir. Estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores. Si queréis me podéis dejar preguntas. Si hago un vídeo de 20 preguntas y claro, y respuestas sobre mí. Si las dejáis, pues yo ya decidiré que conteste y que no. Pero bueno, si os apetece dejar alguna preguntita por ahí abajo, pues yo encantada la leo. Y si me viera bien responderla, la responderé. Y si no, pues quizás en un futuro. Y bueno, chicos, espero que os haya relajado, gustado y entretenido este nuevo episodio de